Secundaria, tercer grado. Formación cívica y ética. El ejercicio y protección de los derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa, estrategia de la Secretaría de Educación Pública para reforzar los aprendizajes de la comunidad educativa. Estamos por comenzar una sesión de formación cívica y ética de segundo grado, cuyo título es El ejercicio y protección de los derechos humanos. Hablaremos de la importancia de ejercer y proteger los derechos humanos de todas las personas que, independientemente de cualquier condición, tienen la misma dignidad y derechos. Invitamos a sus familiares a que les ayuden a enriquecer los contenidos con sus comentarios y reflexiones. Estos valores están presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. Estos derechos están consagrados en leyes tanto nacionales como internacionales. En México se han integrado de manera gradual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo capítulo 1 se llama De los Derechos Humanos y sus Garantías, y en él se les reconoce. Como se señala en el artículo 1 de la Carta Magna, en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. Sin embargo, los derechos de las personas se han ido modificando con el paso del tiempo o se aplican de manera distinta en diferentes grupos. Para continuar reflexionando acerca de los cambios en los derechos humanos, los invitamos a ver el siguiente video. Como mexicanos debemos estar orgullosos de un código de leyes como el de nuestra Constitución, que antes que cualquier otra cosa sostiene la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En el próximo segmento veremos que hubo épocas de la humanidad en que grandes sectores de la población no gozaban de derecho alguno. Hoy en día, semejantes estados de barbarie aún se viven bajo algunas dictaduras. Y cuando el equilibrio de la justicia se rompe, las consecuencias para la civilización resultan nefastas. El desorden y la violencia hacen entonces su aparición. Parece ser que a más de 800.000 años de evolución, el ser humano sigue necesitando reglas que guíen su conducta. Cada uno de los países del mundo ha definido a lo largo de su historia las reglas o leyes que deberán observarse dentro de su territorio. En algunas épocas, estas leyes han sido totalmente distintas a las que conocemos. Durante el periodo grecolatino, por ejemplo, las leyes otorgaban derechos solamente a los ciudadanos. El problema era que no todos los griegos o los romanos eran considerados ciudadanos, los extranjeros, las mujeres y los esclavos, porque en esa época había esclavos, no eran ciudadanos. Así que imagínate qué difícil era para una mujer o para un esclavo vivir en esta época. Piensa sobre todo en la decadencia del Imperio Romano, cuando estaba de moda mandar a los presos a enfrentarse a mano limpia con los leones, sin posibilidad de fianzas ni apelación de la sentencia. Hemos mencionado que había esclavos, pero la idea de la existencia de la esclavitud y que ésta fuera tan natural como la vida misma es difícil de aceptar para nosotros. Desgraciadamente, la esclavitud ha existido en periodos más recientes que el de la época de los romanos. En América existió durante un largo tiempo. Después del descubrimiento de este continente, cuando los indios de algunas zonas fueron exterminados, hubo grandes importaciones de esclavos africanos. En muchos países del mundo se ha discriminado a la raza negra y a los grupos indígenas. Todavía en nuestros días, los negros y los indios
Han tenido que reclamar su derecho a vivir libremente. Pero no solo la esclavitud ha sido un problema más o menos reciente. En nuestros días existen muchos lugares en el mundo en los que las mujeres sufren la discriminación de sus compatriotas masculinos. En algunos países, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, pues son casi una propiedad más de estos. Otro ejemplo de trato inhumano es el que suelen vivir de manera cotidiana los habitantes de un país que ha sido sometido a la dictadura. En estos casos, es muy frecuente que se violen los derechos humanos con el propósito de mantener el orden político de la dictadura. Termina la libertad de vivir, la libertad de hablar y de pensar, la libertad de movimiento y de diversión. Por eso, con el curso de la historia, el hombre ha comprobado que es necesario crear una serie de leyes que le garanticen una vida libre, humana y sana. En el caso de México, estas garantías están redactadas en los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella podemos encontrar que antes de iniciar las leyes que nos dan derecho a la libertad, a la seguridad y a la libre expresión, entre otras, hay una ley que establece la igualdad de todo individuo frente a nuestras leyes. Esto quiere decir que el primer artículo de nuestra Constitución dice que todo individuo que esté en nuestro territorio tendrá los mismos derechos y obligaciones de la ley mexicana. Nuestras leyes no están hechas solamente para un grupo de gente, como un grupo de ciudadanos o los hombres o los individuos que alcancen cierta edad, como se ha hecho en otras épocas a lo largo de la historia. No, para las leyes mexicanas no importa si se es extranjero o mujer, todos tenemos derecho a su protección. Basta solo con estar dentro del territorio mexicano. En México, las personas de cualquier sexo, raza y religión, extranjeros o no, tenemos los mismos derechos, y no hay ninguna causa que pueda otorgar más derechos a otra. Por eso, en la dramatización de este programa, hemos visto que para un juez justo no hay diferencia entre condición social ni raza. Los derechos humanos no siempre han sido iguales para todas las personas. Aunque actualmente los derechos están reconocidos de forma universal, existen situaciones que atentan contra las personas y se llaman violaciones a los derechos humanos. Por ello, es necesario que las personas participen organizadamente para vigilar y exigir que se cumplan los derechos de todas y todos sin distinción alguna, y que se creen mecanismos o acciones que lo hagan posible. Defender los derechos humanos implica, entre otras cosas, solidaridad, respeto por la diversidad, empatía con los demás e indignación ante las injusticias y el sufrimiento producido por la violación de los derechos. ¿Se han preguntado qué hacer cuando se viola algún derecho? ¿O qué pasa con los derechos humanos de las personas que cometen algún crimen o delito? Para responder, veamos el siguiente video. Antes saludabas, ¿eh? ¿A dónde vas con tanta prisa? Hola, Rafa, es que voy a una reunión vecinal y ya se me hizo tarde. ¿Tú? ¿Y para qué quieres meterte en eso? No puedo quedarme callada. Eso que está haciendo el presidente municipal de solo pavimentar las calles donde viven sus amigos es injusto. Además, para tu información, tengo derecho a asociarme y a expresar mis ideas, ¿eh? Eso de los derechos es puro cuento. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la serie donde platicamos con adolescentes inmorales. El tema de hoy, los derechos humanos en nuestras leyes. Y para ello nos acompaña Edgar Cortés Morales, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para arrancar me gustaría preguntarles a ustedes, chavos, ¿qué son los derechos humanos y cómo podemos exigir su cumplimiento? ¿Quién me la quiere contestar?
Son libertades que tenemos cada uno de nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Los tenemos sin importar el color, el sexo y la edad, y además son irrevocables. Nadie nos los puede quitar. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera dar su opinión? Los derechos humanos, como dijo bien mi compañero Frausto, son libertades tanto individuales como sociales que nos otorga la ley, pero sin que se haya una distinción entre el sexo, entre la edad, el origen, la posición social o la creencia religiosa. Bueno, y antes de continuar con este tema tan interesante, veamos lo siguiente. Es el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, quien debe respetar y garantizar los derechos humanos. Las personas que desempeñan funciones de autoridad en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen el deber de atender y resolver los problemas de la sociedad mexicana y, en general, de realizar acciones previstas en la ley para que todos vivamos mejor. Cuando funcionarios, autoridades o servidores públicos niegan, abusan o no respetan los derechos de las personas, están incurriendo en una violación. Y bueno, chavos, para continuar con este tema tan interesante, me gustaría hacerles otra pregunta. ¿Alguno de ustedes ha experimentado o ha sido testigo de una violación a los derechos humanos? A ver. Bueno, gracias. Bueno, sí, yo experimenté una. Cuando iba a entrar a primero de primaria, yo soy de otra religión, de hecho, y le pregunté al director que yo quería estar en esa escuela y él me dijo, no, aquí no aceptamos de esa religión, o sea, aceptamos puros católicos. Y yo con eso pues me sentí algo ofendido, así que me informé bien y fui a la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una ahí que está por el centro. Y ya ahí me dieron apoyo y ya fueron con el director, lo llamaron y todo. Y bueno, gracias, pues me mandó una carta el director disculpándose. Y bueno, yo se la admití y le dije, sí, no se preocupe, cualquiera comete fallas. Y se lo agradecí mucho. Edgar, me gustaría hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué se dice que quienes violan los derechos humanos son autoridades y servidores públicos? Porque de acuerdo a lo que se ha definido como los derechos humanos, ya decíamos primero hace rato, son los derechos que tienen las personas por el hecho de ser personas, y eso significa que frente a este derecho hay un obligado. En este caso, el obligado son los estados, con todas sus autoridades que los integran. De tal manera que cuando miembros de ese estado, funcionarios, no respetan o protegen esos derechos humanos, entonces significa que están cometiendo una violación o que no los están protegiendo. Por eso se dice que quienes violan los derechos humanos son servidores públicos, una persona que forma parte de una institución pública. Aunque aquí convendría decir que en el último tiempo también se ha empezado a ver que las empresas, sobre todo grandes empresas con mucho poder económico, también pueden en este momento dado ser responsables de violaciones a derechos humanos. Bueno, entonces ahora te haría la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un delito y una violación a los derechos humanos? Una violación a los derechos humanos sería una acción o una omisión de una autoridad que impide que una persona pueda gozar de manera permanente y regular de un derecho. Y un delito sería una acción que genera una situación prevista en la ley y considerada como contraria a la ley. Y lo pongo en un ejemplo para que se entienda, el caso de la tortura. Si a una persona la detienen y la torturan, es una violación a derechos humanos porque están lesionando su integridad personal. Pero al mismo tiempo es un delito porque en la ley está considerado que quien comete la tortura está cometiendo un delito y se hace acreedor a una sanción por ese hecho, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué les parece si vemos el siguiente caso? Estos de los derechos humanos solo definen a los rateros. Aunque ellos también tienen derechos, ¿o no? ¿Por qué la gente cree que derechos humanos defiende a delincuentes? Mira, porque yo creo que se ha generado esta imagen porque realmente una persona que está detenida, acusada de un delito, no pierde sus derechos humanos. Entonces, un principio es que cuando se detiene a una persona, él es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad. Pero que aunque uno esté detenido, acusado de un delito, tiene una serie de derechos como tener un abogado, tener posibilidad de presentar pruebas para mostrar la inocencia, tener comunicación con tu familia, etcétera. Entonces,
yo creo que defendemos a los delincuentes porque los delincuentes también tienen derechos, ¿no? Porque el hecho de que hayan cometido un delito no quiere decir que los pierdan, y porque además en un momento dado se puede acusar de manera falsa a una persona que realmente no cometió el delito, y eso también tenemos que cuidar eso. ¿Qué crees que te toca hacer a ti para que tus derechos sean garantizados? Pues ir con las autoridades para pedirles que se cumplan mis derechos. Pues más que nada exigirlos, ¿no? Ir a derechos humanos, si alguna vez violan tus derechos, no quedarse callado y esperar que pasen las cosas, sino ir a exigir que sean cumplidos y cuidados tus garantías. Mire, yo creo que lo primero es conocerlos, o sea, informarnos, saber cuáles son esos derechos que nosotros tenemos. Segundo, ciertamente creo que es que cuando alguna autoridad intenta violentarnos, insistir y exigir que nos lo respete. Si eso no sucede, tenemos la posibilidad de ir ante una autoridad y denunciar eso, porque muy probablemente esa violación pueda ser un delito, entonces se tiene que investigar. Pero también está la posibilidad de que vayamos a una comisión de derechos humanos, ya sea de nuestro lugar donde estamos, de nuestro estado, o de la Comisión Nacional también. Entonces, hay todas estas posibilidades, pero yo diría que lo fundamental es que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos y no se nos olvide que son nuestros derechos, entonces que nosotros tenemos que exigirlos y reclamarlos de manera fundamental. Y si no hacemos eso, el riesgo es lo que decíamos en la primera parte del programa, que estén en el papel y que no estén en la realidad. Y lo importante es que los podamos gozar todos y todas. Muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa y no me queda más que agradecer la presencia de ustedes, chavos, de Edgar, gracias por acompañarnos y haber participado con nosotros. Y bueno, a todos ustedes los espero en el siguiente programa de Adolescentes in Morales. Es deber aquello que exigimos de los demás. Las instituciones y autoridades deben atender a todas las personas respetando sus derechos y dignidad, sin discriminación y de forma imparcial. Incluso cuando una persona comete un crimen, se deben respetar sus derechos humanos, pues cometer un delito no implica que los pierda. La violación de los derechos humanos se puede dar por parte de las instituciones o autoridades, pero también de otros ciudadanos o empresas. Cuando esto sucede, es posible acudir a organismos encargados de hacer que se cumplan los derechos y en algunos casos llevar a cabo acciones en contra de los responsables de los daños. ¿Han tenido que acudir a alguna institución por la violación de alguno de sus derechos? ¿Conocen alguna institución que pueda ayudar? La participación organizada con las personas a nuestro alrededor, como familiares, vecinas y vecinos, es importante en estos casos para solicitar ayuda a las instituciones correspondientes y asegurar que los derechos se ejerzan y se protejan. Los derechos humanos son más que buenas intenciones o dádivas. Cumplirlos es una obligación del Estado, pero también es necesario que participemos como ciudadanía. Para conocer más acerca de estas instituciones, tenemos el siguiente video. Presten especial atención a los derechos que protegen las organizaciones que se mencionan. En México, hay instituciones de gobierno que conforman el sistema de derechos humanos y tienen entre sus atribuciones el prevenir que se violen los derechos humanos, así como denunciar a las personas e instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones en el marco de las leyes que cuidan que no se cometan injusticias. ¿Y cuáles son esas instituciones? Las instituciones a las cuales se puede acudir para hacer valer los derechos son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se encarga de cuidar y hacer valer los derechos humanos de las personas. Las agencias del Ministerio Público que orientan a los ciudadanos para levantar denuncias por hechos delictivos o accidentes. La Procuraduría Federal del Consumidor protege los derechos de las personas al adquirir un producto o servicio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila que se cumplan los derechos de los trabajadores para evitar riesgos a la salud, maltrato o discriminación. Además, promueve la creación de empleos formales y vigila las relaciones laborales.
La Fiscalía General de la República hace cumplir las leyes de la Constitución Política, además de impartir y procurar justicia. Algunas de las organizaciones internacionales no gubernamentales defensores de los derechos humanos son: la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se creó en el año 1945 con el objetivo de colaborar en pro de la paz y promover soluciones a los conflictos entre países. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene por objetivo construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una organización sin fines de lucro que opera en más de 190 países con el objetivo de proteger los derechos humanos de todas las niñas y los niños. UNICEF también realiza misiones de protección a la infancia, promueve la educación de los menores, interviene en situaciones de emergencia como desastres naturales. Human Rights Watch es una organización internacional sin fines de lucro. Su misión es defender la dignidad humana y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para todos, en espacios como la política, la justicia y de los diferentes gobiernos de los países integrantes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se creó en 1948 y se dedica a construir un futuro más saludable. Promueve y garantiza que todas las personas tengan acceso a los distintos servicios de salud. Amnistía Internacional, que es un movimiento conformado por personas de la sociedad civil, con más de 7 millones de integrantes de 150 países y que tiene por tarea investigar situaciones de abuso o violaciones de los derechos humanos, además de exigir justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos se ocupa de todos los asuntos que se encuentren relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. En una sociedad democrática, toda persona tiene derecho a disfrutar de bienes como la vida, la libertad o la integridad, que favorezcan las condiciones mínimas para vivir con dignidad, justicia, libertad, paz e igualdad. Aunque los derechos humanos están comprometidos en las normas jurídicas y en numerosos textos oficiales de México y el mundo, la tendencia de los gobiernos a violarlos hace necesario emprender actividades para exigir su respeto. Esta tarea es un derecho de toda persona. Es también un deber de los estados y de la comunidad internacional. Es de suma importancia conocer las obligaciones de las autoridades en cuanto a derechos humanos y saber a qué instituciones podemos acudir en caso necesario. ¿Y tú? ¿A qué instituciones acudirías para denunciar alguna injusticia que se cometa en tu comunidad? En un Estado de Derecho, las autoridades tienen la función de garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas a través de diversas instituciones que tienen la facultad para actuar en casos donde se cometen abusos para que no queden impunes y las personas responsables reciban la sanción correspondiente. En México operan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. Para que las personas exijamos nuestros derechos, es importante comenzar por conocerlos. Como adolescentes pueden explorar los documentos donde se encuentran plasmados sus derechos, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sepan exigirlos cuando no se cumplen o se transgreden. Escriban lo que reflexionaron sobre la importancia del respeto a los derechos humanos y su defensa. Les recomendamos leer el libro El autobús de rosa de Fabrizio Silei, una historia que nos muestra un caso en el que los derechos no se aplicaban por igual entre las personas. Fue un gusto acompañarlos en esta sesión de Aprende en Casa. Los esperamos la próxima. ¡Hasta pronto!